Marc Anthony había sido un hombre cuya paciencia se había forjado con los años, como si cada situación complicada, tanto en su carrera musical como en su vida personal, lo hubiera moldeado para mantener siempre la calma. Sin embargo, incluso la paciencia más estoica tiene un punto de quiebre, y esa línea invisible se rompió una sofocante tarde de verano, cuando los titulares de los medios estallaron con una noticia que sacudió su mundo. Jennifer López, su exesposa y la madre de sus hijos, parecía haber reavivado una relación con su antiguo amor, Sean Combs, conocido mundialmente como Diddy. Para Marc, la noticia no fue solo una sorpresa, fue una traición que lo golpeó donde más dolía. Aquella tarde, sentado en el elegante salón de su lujoso apartamento en Miami, Marc sostenía su teléfono móvil en una mano, sus ojos fijos en las imágenes que se multiplicaban por toda la web. Las fotos mostraban a Jennifer, la mujer con la que había compartido años de su vida, caminando de la mano con Diddy en una fiesta privada de alto perfil en Los Ángeles. El evento no solo era exclusivo, sino también sumamente visible, como si el destino se empeñara en poner esas imágenes directamente frente a él. Cada una de esas fotografías era como una puñalada, un doloroso recordatorio de los rumores que habían circulado durante años, rumores que insinuaban que, a pesar del matrimonio de Marc y Jennifer, el vínculo entre ella y Diddy nunca había sido completamente roto. Marc cerró los ojos, su mente luchando por procesar lo que veía, mientras apretaba los puños con fuerza. Una mezcla de ira, tristeza y traición comenzó a inundar su ser. Durante su vida, había enfrentado muchas adversidades, desde divorcios que le habían dejado cicatrices emocionales, hasta traiciones que lo habían obligado a volverse más fuerte. Pero esta nueva herida, inesperada y devastadora, era diferente. Se levantó con pesadez del costoso sofá de cuero en el que había estado sentado, y caminó lentamente hacia la gran ventana que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Las luces de Miami brillaban a lo lejos, pero en ese momento, esas luces que solían confortarlo no ofrecían ni un mínimo de consuelo. Mientras observaba la ciudad, una sola pregunta martillaba su mente: ¿cómo pudo hacerme esto? A lo largo de los años, Marc había creído que había dejado atrás los momentos de mayor sufrimiento, que había encontrado una manera de hacer las paces con su pasado. Pero ahora, esas imágenes lo arrojaban de vuelta a un lugar de dolor y confusión. Después de todo lo que habíamos compartido, después de haber construido una familia juntos. Pensaba, mientras una sensación de incredulidad lo envolvía. Justo en ese momento, su teléfono comenzó a sonar. Era su manager, seguramente para discutir algún tema trivial relacionado con una entrevista o algún evento programado. Marc no tenía deseos de hablar con nadie, pero sabía que ignorar la llamada solo empeoraría las cosas. Con un gesto resignado, deslizó el dedo sobre la pantalla y contestó. ¿Qué pasa?, preguntó, haciendo un esfuerzo por mantener la calma, mientras la tormenta de emociones seguía rugiendo en su interior. Marc, tienes que hablar con la prensa, insistió su manager desde el otro lado de la línea. Los rumores sobre Jennifer y Diddy se están saliendo de control. Si no dices algo pronto, la narrativa se te escapará de las manos. Marc inhaló profundamente, sintiendo como la presión del mundo del espectáculo, que siempre había estado presente en su vida, comenzaba a aplastarlo una vez más. La prensa siempre había sido una sombra constante, pero esta vez sentía una fatiga abrumadora. No quería enfrentarse a la situación. No tenía la menor intención de dar explicaciones, de defenderse ni de justificar nada. Sin embargo, sabía que su silencio solo avivaría el fuego de los medios y aumentaría el morbo que tanto temía. No tengo nada que decir, respondió con frialdad. Que hagan lo que quieran. A pesar de su negativa, su manager continuó presionando, pero Marc cortó la llamada antes de que pudiera seguir insistiendo. No estaba de humor para lidiar con los paparazzi ni con las especulaciones maliciosas que inevitablemente surgirían. Lo único que deseaba en ese momento era un poco de paz, un respiro de todo. Pero, en lo más profundo de su ser, sabía que la ira seguía creciendo, como una tormenta que amenazaba con desatarse en cualquier momento. Los recuerdos comenzaron a surgir en su mente con una nitidez inquietante. Recordaba las veces que él y Jennifer habían discutido sobre Diddy durante su matrimonio. Ella siempre le había asegurado que su relación con él era cosa del pasado, que todo había quedado atrás, una etapa superada. Pero ahora, al ver esas fotos, todo se sentía como una mentira cruel. ¿Cómo pudo haberme engañado así?, pensaba, mientras la rabia se mezclaba con la tristeza. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de texto de un amigo cercano que también había visto las fotos. ¿Lo viste? No dejes que esto te afecte, hermano. ¿Sabes cómo es este mundo del espectáculo?
Mark soltó el teléfono sobre la mesa con un gesto desganado y se pasó las manos por la cara, tratando de contener las lágrimas. Claro que sabía cómo funcionaba ese mundo. Había vivido en él durante décadas. Pero ese conocimiento no hacía que la situación fuera menos dolorosa. Era como si cada vez que creía haber alcanzado una cierta estabilidad emocional, algo o alguien llegara para derrumbarlo todo de nuevo. Aquella noche, el sueño se volvió imposible. Se revolvió en la cama durante horas, su mente viajando a través de cada momento de su relación con Jennifer, desde el primer día que la conoció, hasta el último instante que compartieron como pareja. Pensó en sus hijos, en cómo esta noticia podría afectarles, y se preocupaba por cómo los medios aprovecharían la situación para generar más escándalos. Pero lo que más le dolía era el sentido de traición que lo consumía. Aunque ya no estaban juntos oficialmente, había una parte de él que nunca había dejado de pertenecerle a Jennifer. Y ahora, verla con otro hombre, especialmente con Didi, lo destrozaba. Mark sabía que no podía permanecer en silencio por mucho tiempo. Los medios esperaban una respuesta de él, y aunque siempre había despreciado el drama, en esta ocasión sentía que no tenía otra opción. La furia que había estado reprimiendo necesitaba liberarse. A la mañana siguiente, se levantó temprano, se vistió con ropa sencilla y casual, y se preparó para enfrentar lo que venía. No estaba seguro de lo que haría, pero sabía que no podía seguir ignorando la situación. Llamó a su manager y le pidió que organizara una entrevista con uno de los medios más importantes. Quería controlar su propia historia, no iba a dejar que los rumores y las especulaciones continuaran destrozando su imagen. Para su manager, fue sorprendente este giro de actitud, pero rápidamente hizo los arreglos necesarios. En cuestión de horas, Mark se encontró sentado frente a una cámara, listo para hablar. La entrevista comenzó con preguntas suaves, pero era evidente que la conversación inevitablemente giraría en torno a Jennifer y Didi. El entrevistador, con una expresión cautelosa, se aventuró finalmente a preguntar: Mark, sabemos que este tema es delicado, pero no podemos evitar preguntarte, ¿cómo te sientes al ver a Jennifer con Didi de nuevo? ¿Te tomó por sorpresa? Mark respiró profundamente, tratando de no perder el control frente a las cámaras. Las emociones que había estado conteniendo durante días estaban al borde de desbordarse. Mira, dijo, con voz calmada pero tensa, siempre he respetado la vida personal de Jennifer. Tuvimos una relación hermosa, tenemos hijos maravillosos juntos, y siempre la respetaré como la madre de mis hijos. Pero lo que me molesta profundamente es la falta de consideración, no solo hacia mí, sino hacia nuestros hijos. No es fácil para ellos ver este tipo de cosas en los medios. Y, sinceramente, me duele ver que parece que no hay respeto por lo que tuvimos. El entrevistador lo observó atentamente, consciente de que estaba tocando una fibra muy sensible. Entonces, ¿crees que Jennifer ha cruzado una línea?, preguntó, con curiosidad. Mark lo miró fijamente, sintiendo como la ira que había estado conteniendo comenzaba a salir a la superficie. No voy a entrar en detalles, respondió con frustración, pero hay cosas que simplemente no se hacen. Marc Anthony, a lo largo de su vida, había sido un individuo dotado de una paciencia excepcional que había cultivado con dedicación en su carrera, tanto en el ámbito musical como en su vida personal. No obstante, incluso la paciencia más profunda tiene sus límites, y ese límite se sobrepasó en una tarde calurosa de verano, cuando los medios de comunicación comenzaron a inundarse con una noticia explosiva. Su exesposa, Jennifer López, parecía haber reavivado una relación con su antiguo amante, Sean Combs, conocido como Didi. La noticia cayó sobre él como una bomba, y lo que ocurrió después resultó aún más devastador. Mientras estaba sentado en la sala de su opulento apartamento en Miami, Mark sostenía su teléfono móvil con una mano, observando las imágenes que circulaban en Internet. Eran fotografías de J. Lo, la mujer con la que había compartido casi una década de su vida y la madre de sus hijos, caminando de la mano con Didi en una exclusiva fiesta privada en Los Ángeles. Cada una de esas imágenes era un recordatorio cruel de los rumores que habían estado flotando durante años, especulaciones que sugerían que el amor entre ellos nunca había desaparecido del todo, incluso durante su matrimonio. En ese momento, Mark cerró los ojos con fuerza, apretando los puños mientras una ola de emociones lo inundaba. A lo largo de su vida personal, había enfrentado desafíos significativos, desde divorcios hasta traiciones, pero esta nueva herida era inesperada y profundamente dolorosa. Se levantó del lujoso sofá de cuero en el que había estado sentado y se dirigió a la ventana, donde las luces de la ciudad brillaban en la distancia, pero no ofrecían el más mínimo consuelo. En su mente, solo había una pregunta que lo atormentaba. ¿Cómo era posible que ella le hiciera esto después de todo lo que habían compartido, después de haber construido una familia juntos?
En ese instante, su teléfono comenzó a sonar. Era su manager, seguramente llamando para discutir alguna entrevista o evento relacionado. No quería hablar con nadie en ese momento, pero sabía que ignorar la llamada solo empeoraría la situación. Con un gesto decidido, deslizó el dedo por la pantalla y contestó. «¿Qué pasa?», preguntó, intentando mantener la calma a pesar de la tormenta que se desataba en su interior. «Mark, tienes que hablar con la prensa», insistió su manager desde el otro lado de la línea. «Los rumores sobre J-Lo y Diddy están saliendo de control. Si no dices algo pronto, la narrativa se te escapará de las manos». Mark respiró hondo, sintiendo la presión del mundo del espectáculo aplastarlo. La prensa siempre había sido un factor constante en su vida, pero esta vez simplemente no quería enfrentarse a ella. No tenía ganas de hablar, de explicarse, ni mucho menos de defenderse. Sin embargo, era consciente de que su silencio solo alimentaría el morbo de los medios. «No tengo nada que decir», respondió secamente. «Que hagan lo que quieran». Su manager continuó insistiendo, pero Mark cortó la llamada antes de que pudiera proseguir. No quería lidiar con los paparazzi ni con los comentarios maliciosos que surgirían inmediatamente. Lo único que deseaba era un poco de paz, pero en el fondo, la ira seguía acumulándose como una tormenta a punto de estallar. Recordaba claramente las ocasiones en que él y Jennifer habían discutido sobre Diddy durante su matrimonio. Ella siempre había asegurado que no había nada entre ellos, que todo pertenecía al pasado, una etapa superada. Pero ahora, al ver esas fotos, todo se sentía como una gran mentira. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era un mensaje de texto de un amigo cercano que también había visto las imágenes. «¿Lo viste?», decía el mensaje. «No dejes que esto te afecte, hermano. Sabes cómo es este mundo del espectáculo». Mark dejó el teléfono a un lado y se pasó las manos por el rostro, sintiendo la frustración y la tristeza inundar su ser. Por supuesto que lo sabía, pero eso no hacía que la situación fuera más fácil de sobrellevar. Era como si cada vez que pensaba que había encontrado un equilibrio en su vida, algo o alguien lo sacudiera de nuevo. Esa noche, Mark no pudo encontrar el sueño. Se dio vueltas en la cama, su mente reviviendo cada detalle de su relación con Jennifer, desde el primer día que la vio hasta el último momento que compartieron como pareja. Pensó en sus hijos y en cómo esta noticia podría afectarlos. Se preocupaba por cómo los medios podrían utilizar esta situación para crear más escándalo. Pero lo que más le dolía era la traición, porque aunque oficialmente ya no estaban juntos, había algo en su corazón que nunca había dejado de pertenecerle a ella. Y ahora, verla con otro hombre, y lo que era peor, con Diddy, lo devastaba. Sabía que no iba a permanecer callado. Era consciente de que los medios esperaban una reacción de él, y aunque detestaba el drama, esta vez sentía que no tenía otra opción. La furia que había estado acumulando necesitaba salir de alguna manera. Se levantó temprano, se vistió con ropa casual y se preparó para enfrentar el día. No estaba del todo seguro de lo que iba a hacer, pero tenía claro que no podía seguir ignorando la situación. Llamó a su manager y le pidió que organizara una entrevista con uno de los principales medios de comunicación. Quería tomar el control de su propia narrativa, no iba a permitir que los rumores y las especulaciones siguieran destruyendo su imagen. Su manager, sorprendido por el cambio de actitud de Mark, hizo los arreglos rápidamente. En cuestión de horas, Mark se encontró sentado frente a una cámara, listo para hablar. La entrevista comenzó con preguntas suaves, pero era evidente que el tema principal giraría en torno a su relación con Jennifer y los recientes rumores. El entrevistador, con una sonrisa cautelosa, le preguntó directamente sobre las fotos de Jennifer y Diddy. «Mark, sabemos que este tema es delicado, pero no podemos evitar preguntarte, ¿cómo te sientes al ver a Jennifer con Diddy nuevamente?» «¿Te sorprendió?». Mark respiró profundamente antes de responder. No quería explotar frente a las cámaras, pero las emociones que había estado acumulando durante días eran demasiado intensas. «Mira», dijo, intentando mantener la calma, «siempre he sido respetuoso con la vida personal de Jennifer. Tuvimos una relación hermosa, tenemos hijos juntos y siempre la respetaré como la madre de mis hijos. Pero lo que realmente me molesta es la falta de consideración, no solo por mí, sino por nuestros hijos. No es fácil para ellos ver este tipo de cosas en los medios, y honestamente, me duele ver que parece que no hay ningún tipo de respeto por lo que tuvimos». El entrevistador lo miró atentamente, consciente de que estaba tocando un punto sensible. «Entonces, ¿crees que Jennifer ha cruzado una línea?», preguntó con curiosidad. Mark lo miró fijamente, sintiendo que la ira que había estado conteniendo comenzaba a salir a la superficie.
No voy a entrar en detalles, respondió frustrado, pero hay cosas que simplemente no se hacen, especialmente cuando hay hijos de por medio. Su voz se entrecortó, revelando una mezcla de dolor y furia. Era evidente que, aunque intentaba mantener la compostura, estaba profundamente herido por la situación. La entrevista continuó, pero las emociones de Mark se hicieron más visibles con cada pregunta que le hacían. Habló sobre lo complicado que había sido para él mantener una relación cordial con Jennifer después de su divorcio, y aunque reconoció que siempre había priorizado el bienestar de sus hijos, la carga emocional era evidente. Lo que más me importa, dijo con la voz entrecortada, son mis hijos. Ellos no merecen estar en el centro de todo este caos mediático. Y si alguien no puede entender eso, entonces realmente no tiene claro lo que significa ser padre. A medida que la entrevista avanzaba, Mark se dio cuenta de que sus sentimientos estaban saliendo a la luz. Aunque sabía que su dolor era comprensible, también era un recordatorio de lo frágil que podía ser la vida. Mientras las cámaras seguían grabando y las luces brillaban intensamente, comprendió que, a pesar de la traición y el desamor, había una luz de esperanza, la necesidad de proteger lo que más amaba, a sus hijos. En ese momento, decidió que, aunque su vida había tomado un giro inesperado, no dejaría que el escándalo mediático lo definiera. Después de concluir la entrevista, Mark experimentó un alivio momentáneo, como si una carga pesada hubiera sido retirada de sus hombros. Había expresado sus sentimientos más profundos, y de alguna manera, había logrado liberar parte de la furia que lo había estado consumiendo lentamente. Sin embargo, el dolor permanecía latente y punzante, como una herida que se negaba a cicatrizar por completo. Era consciente de que los medios de comunicación iban a aprovechar cada una de sus declaraciones para generar aún más drama, pero en ese instante, esa preocupación era la última de sus preocupaciones. Lo que había hecho era hablar desde lo más profundo de su corazón, y en su opinión, eso era lo único que realmente podía hacer en ese momento. Los días que siguieron a la entrevista fueron un torbellino de titulares sensacionalistas que parecían no dar tregua. Los periódicos y los programas de televisión se hicieron eco de las palabras de Mark, amplificando el drama y alimentando el fuego de las especulaciones. Sin embargo, lo que no esperaban era que él mantendría su enfoque en lo que realmente importaba, sus hijos. Aunque la relación con Jennifer parecía estar deteriorándose, él se comprometió a estar presente en la vida de sus hijos, intentando brindarles un entorno lo más estable posible en medio del caos. Con el tiempo, Mark empezó a encontrar un equilibrio entre su vida personal y profesional, buscando formas de superar el dolor. Su música se convirtió en una vía de escape, y en cada nota, podía plasmar sus emociones más crudas, transformando el sufrimiento en arte. A medida que se sumergía en la creación de nuevas melodías, las heridas comenzaban a sanar lentamente. Aprendió que, aunque la vida podía ser impredecible y llena de sorpresas desagradables, siempre había una manera de convertir el dolor en algo significativo. En última instancia, la historia de Mark no se centró únicamente en la traición y el escándalo. Era una narrativa de crecimiento personal, de aprendizaje y de la fuerza que se puede encontrar incluso en los momentos más oscuros. Aunque su vida había cambiado drásticamente, él sabía que tenía el poder de reescribir su propia historia, eligiendo cómo responder a los desafíos que la vida le había presentado. Así, con el tiempo, fue capaz de seguir adelante, construyendo un futuro más brillante no solo para él, sino también para sus hijos.